Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El ex representante de Bar Marduk lanza una bomba emocional que sacude a todo el mundo del espectáculo. Nunca dejó de pensar en el Sinsangu, ni por un solo día. Estas palabras, pronunciadas en una entrevista exclusiva, han reabierto un capítulo que muchos creían cerrado para siempre. Pero al parecer, el corazón de Bar nunca puso el punto final. Todo comenzó con una entrevista inesperada. El antiguo representante de Bar, conocido por haber gestionado varias de sus etapas más exitosas, habló sin filtros ante las cámaras de un canal digital. Entre anécdotas y recuerdos, soltó la frase que detuvo el tiempo para los fans de la pareja. Bar podía estar rodeado de gente, grabando, viajando, trabajando sin parar. Pero siempre había un momento en el día donde se quedaba mirando al vacío y decía, me pregunto si el cine está bien hoy, punto. Las redes estallaron al instante. Los seguidores no tardaron en recuperar antiguas imágenes, entrevistas y momentos compartidos entre Bar y Elsin. Videos con millones de reproducciones comenzaron a circular de nuevo, y los comentarios eran unánimes: esto no es nostalgia, esto es amor que nunca murió. Lo más impactante vino poco después, cuando en medio del revuelo, Elsin fue abordada por un periodista en un evento de gala. Sin buscarlo, la pregunta inevitable surgió: ¿aún tienes contacto con Bar? Elsin, con una sonrisa algo nerviosa, simplemente dijo, no hay necesidad de contacto cuando alguien ya está dentro de ti desde hace tiempo. Esa respuesta, breve pero cargada de significado, desató una nueva ola de especulaciones. Un amigo cercano a la actriz aseguró que Elsin había visto la entrevista del exrepresentante y que se había quedado en silencio durante minutos. No dijo nada, solo se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue como si algo que llevó guardado durante años por fin saliera a la superficie. Mientras tanto, Bar publicó en sus redes sociales una foto antigua nunca antes vista, una imagen en blanco y negro de 2 tazas de café frente a un atardecer. Sin descripciones, sin etiquetas, solo una palabra: recuerdos. Los fans no dudaron ni un segundo en hacer la conexión. Esa imagen era de un viaje que ambos hicieron a la región costera hace años. La teoría más comentada es que, tras varios años de silencio, algo está cambiando. Una fuente que trabaja en la industria reveló que hay reuniones privadas entre directores y productores que quieren reunirlos para una nueva serie. La química entre ellos no puede desperdiciarse. Y ahora que los dos parecen estar en una etapa emocionalmente más madura, el público podría recibir una historia que va más allá de la ficción, comentó. En medio de todo esto, lo que muchos se preguntan es, ¿por qué ahora? ¿Qué ha hecho que, después de tanto tiempo, salgan a la luz confesiones tan directas y se reactiven tantas emociones? El representante fue claro: Bar nunca quiso olvidar, solo aprender a vivir con la ausencia. Pero la verdad es que nunca hubo un cierre real. Elsin, por su parte, compartió una historia con una frase que muchos interpretaron como una señal directa: algunas historias no terminan, solo esperan su momento para volver a escribirse. Y como si todo esto no fuera suficiente, la guionista de una famosa plataforma de streaming lanzó un comentario que avivó aún más el fuego: tengo una historia que solo Bar y Elsin pueden protagonizar. La escribí pensando en ellos, y ahora todo parece alinearse para que suceda. La declaración, publicada en una entrevista breve en un podcast, fue interpretada por los fanáticos como una confirmación indirecta de que hay algo grande en marcha. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en un campo de teorías.
Algunos aseguran que ya se han visto juntos en reuniones privadas, otros afirman que hubo una cena secreta en un restaurante de Estambul, donde fueron atendidos en una zona exclusiva para evitar ser vistos por el público. Entraron separados, pero salieron juntos por la puerta trasera. No se dieron cuenta de que los vimos desde lejos, escribió una cuenta anónima que dice haber estado allí esa noche. En una aparición reciente en un programa de entrevistas, a Barr se le preguntó sobre la foto del café. Con una leve sonrisa y sin dar nombres, dijo, hay momentos que no necesitan explicación, solo sentirlos nuevamente. La audiencia estalló en aplausos, mientras las redes repetían la frase como si se tratara de un poema. Elsin, por otro lado, publicó unas horas después una foto suya con la leyenda, cuando lo sientes, lo sabes. Ese intercambio indirecto entre los dos, a través de imágenes y frases crípticas, ha sido suficiente para que los fanáticos crean que no se trata de coincidencias, sino de un diálogo íntimo que solo ellos comprenden. Una excompañera de reparto de Elsin, que pidió no ser nombrada, afirmó en una entrevista que la actriz siempre hablaba de Barr con una ternura distinta, como si cada recuerdo tuviera un lugar especial, intocable. Nunca escuché una sola palabra de rencor. Y lo más sorprendente es que, según fuentes cercanas a la producción de una nueva serie histórica que se comenzará a grabar en primavera, se está negociando en secreto que Barr y Elsin interpreten a dos amantes separados por el destino, pero unidos por cartas nunca enviadas. La trama, aunque ficticia, parece resonar profundamente con su historia personal. Si aceptan el proyecto, será como verlos contarse lo que no pudieron decirse antes. Y tal vez, a través de esos personajes, sanen algo dentro de ellos, confesó uno de los guionistas. Los seguidores ya están listos. Las cuentas de fans han comenzado a resucitar. Los videos recopilatorios han vuelto a viralizarse y las publicaciones con frases como siempre fueron ellos o el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento se multiplican minuto a minuto. En uno de los comentarios más compartidos, una fan escribió, ellos no necesitan anunciar nada. El lenguaje de sus almas ya nos lo está contando todo. Lo cierto es que, aunque aún no haya confirmación oficial, el ambiente huele a reencuentro, a una historia que nunca fue realmente cerrada. Y mientras tanto, todos seguimos atentos a cada gesto, cada palabra, cada foto, esperando que ese amor que nos hizo soñar una vez, vuelva a florecer, esta vez, sin despedidas. Comenten abajo y no olviden suscribirse para no perderse ningún detalle de esta historia que nos tiene a todos al borde del corazón.